Las hermanas Agassi fueron pedagogas italianas nacidas en Verona, Italia. Rosa Agassi nació en 1866 y falleció en 1951, mientras que su hermana Carolina Agassi nació en 1870 y falleció en 1945. Algo a destacar es que estas pedagogas se centraron en la educación infantil de 0 a 6 años. Como mencionamos anteriormente, el enfoque de estas hermanas fue en la educación infantil de 0 a 6 años, por lo que el aporte de estas mujeres fue a la educación preescolar. Su primordial aporte fue sin duda el método agassiano, que pretende formar niños capaces de actuar por iniciativa propia y que fue instaurado en Brescia, Italia, en el año de 1894 y llevó el nombre de Asilo de Monpiano. Este es un método muy económico, debido a que se utilizaban materiales alcanzables en cualquier nivel socioeconómico, principalmente utensilios de uso diario. Su principal interés es la salud, la higiene, la cultura física y el lenguaje, preparar para la vida haciendo vivir. En el asilo de Monpiano se empezaba el día con la higiene personal. Los grupos eran heterogéneos, por lo que los niños más grandes se encargaban de llevar el agua y de ayudar a los más pequeños a desvestirse y de repartirles los jabones y la ropa. En los primeros días los niños no se valían por sí solos, pero luego la maestra solo debía lavarles el pelo y cortarles las uñas, y esto solo a los más pequeños. Gracias a estas actividades diarias se lograba el hábito del aseo diario, que los niños se cuidaran entre ellos y principalmente a sí mismos. Dentro de las actividades diarias estaban las labores domésticas, en las que los pequeños debían realizar actividades tales como poner la mesa, lavar la loza, además de mantener la huerta escolar, para lograr hábitos de trabajo y buena conducta. El método de enseñanza agassiano. Su método se basa en respetar la libertad, la experiencia y la espontaneidad personal de los niños y las niñas a través de un trabajo independiente. Los contenidos han de ser presentados mediante actividades lúdicas. El niño aprende utilizando la intuición, pero siempre ligada a la vida. La didáctica se basa en un uso inteligente de los objetos realistas que obtienen del entorno de la escuela. Sus prioridades de enseñanza eran la salud, la higiene, la cultura física y el lenguaje. Se cultivan las artes musicales y plásticas, así como las labores domésticas incorporadas a su rutina diaria. Se realizan actividades que provienen del hogar y la vida cotidiana, como lavarse, vestirse, cuidar animales, entre otras, rescatando el valor educativo de todas estas actividades. Era muy común tener una canción para realizar cada actividad. Se proporciona a los niños un ambiente cálido y afectivo, similar al hogar. La alegría, el juego y la relación con una educadora maternal son elementos fundamentales de esta metodología. Las áreas fundamentales del sistema agassiano son la educación sensorial, la educación intelectual y la educación de los sentimientos. La educación sensorial se desarrolla utilizando los tamaños, colores y formas de los objetos de su alrededor, como hojas de los árboles, platos, material escolar, entre otros. La educación intelectual se desarrolla dejando al niño que explore el entorno y la percepción natural de los objetos. Y la educación de los sentimientos se desarrolla realizando actividades de religión, de actividad física y de educación moral. Por esta misma razón, en el año 1984, el 74% de las escuelas de Italia optaron por utilizar este nuevo método pedagógico. Principios pedagógicos. Lo que conocemos como el método Agassi no es un sistema de procedimientos didácticos ya establecidos para ser puestos en práctica de una forma estricta. Todo lo contrario, ya que el maestro debe construirlo todo día tras día a través de la experiencia y basándose en las necesidades de sus alumnos. Primero, conocimiento del niño a través de la observación. A través de la observación, el maestro debe identificar que el niño está dotado de poderes capaces de ayudarle en su desarrollo. Segundo, carácter globalizador. Mantener el principio globalizador en la enseñanza de los niños pequeños, ya que no solamente se puede desarrollar un área específica en el niño o niña. Tercero, valoración de la actividad del niño. La necesidad de pensar haciendo y experimentando para de este modo llegar al razonamiento. Cuarto, valor de la alegría. El uso del juego libre y ordenado en un ambiente de tipo afectivo en el que se respetan los ritmos y necesidades infantiles, además de motivarlos a seguir con su aprendizaje por ellos mismos. Quinto, valor del orden. El orden material, estético, espiritual, moral, social y armónico son importantes para la formación de los niños. Todo esto está basado en el uso inteligente de las cosas, en la educación del lenguaje y de los sentidos a partir del contacto con la naturaleza y los objetos, a través de dos instrumentos. Uno, el museo didáctico, que consiste en colecciones variadas de pequeñas cosas y objetos que los niños y educadores van aportando.
Estos objetos están dotados de características de sencillez y claridad que los hacen atractivos para los niños y estimulan el juego y la adquisición de conocimientos importantes como las formas, los tamaños, los colores, el volumen, entre otros. Y las contraseñas, que son símbolos inteligibles para los niños que ayudan a ordenar su actividad y conservar el orden de las cosas y del ambiente. Siguiendo con los principios pedagógicos, Rosa Agassi utiliza sus conocimientos musicales para hacer que el canto no sea una materia en sí, sino una actividad para realizar a lo largo de su proceso de enseñanza y aprendizaje, porque para la pedagoga es evidente que a través de la música podemos expresarnos en el exterior utilizando nuestros sentimientos interiores y también comunicarnos con los demás. Dentro de este proceso, la música tiene una serie de funciones que coinciden con las del lenguaje. Una función cognitiva, como una posibilidad de conocer, reconocer y enfocar perceptivamente en la realidad acústica que rodea a cada persona. Una función cultural, como oportunidad para desarrollar la fantasía, la creatividad, pero también las intuiciones estéticas, sociales y religiosas. Función expresiva y comunicativa. Cuando los sonidos son organizados en una pieza musical, transmiten mensajes, dan información, despiertan emociones, describen vivencias, etc. Y una función estética, pues la educación musical también promueve el refinamiento de la sensibilidad en el niño. La Casa de los Niños de Monpiano, un jardín de infancia para niños pobres que Rosa Agassi dirigió a partir de 1896, ha servido de modelo a muchos otros jardines y escuelas que se levantaron con el nombre de estas hermanas. El rol materno del docente, la didáctica lúdica, los aspectos físico, intelectual, ético y social son las cualidades de la pedagogía agassiana que han trascendido hasta la modernidad. En el 1891, las hermanas Agassi participan en un congreso para maestras de párvulos, dedicándose ambas a esta profesión. En el 1892 llegan a dirigir 2 jardines infantiles. A partir de ahí, a raíz de su observación y reflexión, comenzaron a gestar las características y bases del currículo agassiano. Desde 1895 dirigen el asilo parvulario de Monpiano, donde ponen en práctica su método, orientando a niños de cualquier clase social y económica. En 1898 exponen ante el Congreso Pedagógico Nacional en Turín el trabajo donde se presenta el método que ellas han estado desarrollando, empezando de ahí la divulgación de este sistema. En 1927, las hermanas se jubilan pero continúan su labor, junto a un grupo de colaboradores que habían sido formados en torno al asilo de Brescia, el que aún se mantiene, a través del Centro de Pedagogía de la Infancia, institución encargada de difundir y publicar las obras de estas educadoras. Lo que diferencia a las hermanas Agassi de los demás pedagogos es la implementación de materiales comunes, lo que permiten a los estudiantes de cualquier situación económica realizar cualquier actividad propuesta. Las hermanas Agassi inducen la curiosidad de los niños al dejarlos que descubran su entorno por sí solos mediante los juegos que elaboraron las hermanas, mientras que Montessori lo logra a través del cariño y las felicitaciones. De acuerdo a todo lo anteriormente mencionado y teniendo en cuenta que el enfoque de las hermanas Agassi era en la educación infantil de 0 a 6 años, ¿sería viable aplicar el método agassiano a jóvenes de una edad más avanzada?